En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María Santísima, tu amadísima esposa. Oh Santísimo Sacramento, oh Divino Sacramento, toda gloria y alabanza te sean siempre dadas. Amén. Un saludo para todos. Quiero compartir con ustedes en este video un retiro que hicimos hace un año sobre las almas en el purgatorio. Ese retiro nació de una inspiración que Dios me dio yendo para una peregrinación al Santuario de la Divina Misericordia. Desde hacía un año lo quería compartir, pero se me pasaba y se ha llegado el momento debido a que este mes estamos orando por las benditas almas en el purgatorio. Y es un tema que de pronto mucha gente no quiere hablar de él, pero es porque de pronto no lo conocen. Cuando yo estaba meditando para este retiro, me llegó esta palabra. Hablar de purgatorio es hablar de conversión. ¿Y qué es conversión? Cambio de mentalidad. Dios nos llama al cambio. Estamos viviendo tiempos difíciles, pero también tiempos de gracia. San Pablo lo dice en la carta a los Romanos 5:26. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces es hora de tomar decisiones radicales. Una decisión trae una consecuencia, pero es hora que nos decidamos por Dios. Estamos viviendo una batalla espiritual que ya la Virgen lo había anunciado. La última batalla del diablo será contra la familia. Y Jesús también nos lo advirtió en el Evangelio de San Juan 10:10. El ladrón viene a robar, matar y destruir, pero yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, todo esto que estamos viviendo y que vamos a escuchar nos debe impulsar a pensar en el final. Si vemos tanta maldad, es porque debemos acoger en serio la gracia que Dios nos está ofreciendo para salvarnos, porque eso es lo que Dios quiere. Dios quiere salvarnos. Y para eso Dios nos ha dado armas, que las voy a dejar para lo último, para hacerla como oración. Las armas de Efesios 6:10. Entonces, queridos hermanos, muchos de pronto vivimos o viven sin pensar en el día final. Como que la gente piensa que no se va a morir. Y vemos tantas muertes. Y por eso nadie quiere hablar del purgatorio, nadie quiere hablar del infierno, porque esto como que nos asusta. Pero es importante que nosotros conozcamos, aprendamos y sepamos lo que esto significa. Porque, mira, te lo digo así de sencillo, la manera como nosotros vivamos es la manera como vamos a continuar cuando muramos. Es decir, como estemos viviendo, si así nos sorprende la muerte, así vamos a seguir viviendo. Nosotros creemos en la vida eterna. Y esa vida eterna entonces quiere decir que cuando se termine acá en la tierra, va a continuar. Entonces, al morir, el alma entra en un estado. Y ese estado se llama purgatorio. Necesita purgar. ¿Y esto de dónde viene? Pues la Iglesia nos lo enseña. Dice en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1030, los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Es decir, tenemos la promesa de la vida eterna. Veremos a Dios, pero necesitamos estar limpios.
La Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos que es completamente distinta del castigo de los condenados. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia y Trento. La tradición de la Iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la Escritura, habla de un fuego purificador. Entonces, hay una purificación, existe, y eso hay que creerlo. De ahí la importancia y la urgencia de aceptar la gracia de Dios hoy, la vida en Dios. Hermano, es que pocas veces o tal vez algunos no han experimentado como un pedacito de cielo. Los santos hablan de esto y los santos le decían al Señor, Señor, ya, llévame ya, porque era tanta la unión con Dios que ellos sentían que estar aquí en la tierra era como que era el mismo infierno, debido a esas experiencias místicas con Dios. Mira, yo quiero compartirte esto de todo corazón. Yo tuve depresión y sufría en ese tiempo de sensaciones de muerte. Eso fue miedoso, pero ¿sabes qué era lo que a mí más me impresionaba? Que yo me fuera a morir y yo no sabía para dónde me iba a ir. Eso era un terror. Yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto tan horrible? Pero debo compartirte que en los años que tengo de conversión, en mis 17 años, he tenido, diría yo, unos 3 éxtasis, porque eso se llama así. Tú entras en un estado como que tú no sientes, como que tú no estás aquí. Es algo extraordinario. Pierde uno como los sentidos, uno no se puede ni mover. Uno se siente como lleno de Dios. Uno se siente como una pluma. Como que uno flota, así, que uno se siente flojito, como que está uno abandonado totalmente en los brazos del Creador, así se siente uno. Entonces, antes de ese retiro, el año pasado, yo tuve un sueño con la muerte, y eso es algo también inexplicable, pero fue muy hermoso. Yo me vi sola, vestida de blanco, y era como un firmamento, y bajaba como una ola, pero era una ola, yo diría como un rocío, que lo podía sentir, pero no lo podía ver, y veía o sentía que se acercaba a mí, y yo decía que ya cuando llegara donde mí, ya yo no iba a existir. Pero en ese momento, cuando yo veía que se iba acercando, yo me tiré, yo me abandoné, como que no existe ya nada, ni mente, ni sentimiento, ni voluntad, nada. Es una sumisión total a Dios, es un abandono, una entrega, como que nada te detiene, como que todo queda paralizado. No hay voluntad, es solo una confianza en ese supremo bien que es Dios. Un sueño precioso, precioso. Todavía lo tengo en mente. Y yo meditaba en ese sueño, yo dije, pero ¿será que me voy a morir? ¿Será que así es la muerte? ¿Será que vienen muertes? Fueron muchas cosas que todavía lo medito, pero fue muy hermoso. Entonces, si uno no ha experimentado el cielo, creemos que todo lo que hay aquí es felicidad. Entonces este tema por eso es tan interesante para que nos preparemos. Yo he experimentado un poquitico, es que yo digo que eso no es nada, pero esas pocas experiencias que he tenido con la presencia de Dios, si así es el cielo, eso es una cosa bella, bella.
Entonces, la muerte llegará un día, pero en ese momento, cuando nos llega la muerte, se abre el telón. Y mira, ahí es donde ya entra Dios a juzgarnos. Y Dios no juzga a nadie. Va a ser nuestras acciones las que van a estar frente a Dios, cara a cara. Y son nuestras acciones frente al amor, al supremo amor que aún no conocemos todavía. Y ese supremo amor se esconde ahora y se esconde en una hostia, en la Eucaristía. Por eso el Señor no nos ha dejado solos. Él está con nosotros. Entonces, ante esa presencia de Dios, nosotros verlo, no nosotros, nuestras acciones son las que van a ser juzgadas. Ese va a ser el juicio. Entonces, ver eso frente a todo lo que es la majestad divina, eso será lo que dice Mateo 25:30. Allí será el llorar y el rechinar de dientes. Imagínate lo que hicimos, lo que fuimos, estar frente a la mirada pura de Dios, la santidad, esa mirada llena de amor y de dolor porque nos buscó toda la vida. Una de las cosas que más lamentaremos fue haber podido hacer tantas cosas y no las hicimos. Ese es el llanto. Ese es el llanto de las almas en el purgatorio, porque ellas dicen, no nos atrevemos a acercarnos. Ellas no se sienten merecedoras de estar ahí frente a Dios hasta no estar totalmente limpias. Entonces ese es el dolor de uno no poder estar cerca de ese supremo amor porque uno no está totalmente limpio. Eso es lo que llamamos el lamento de las almas en el purgatorio. Pero aquí viene lo hermoso. Por eso el purgatorio es la gran misericordia de Dios, que aún ahí nos da una oportunidad de purgarnos. Pero ojo, pueden ser años y muchos años. Necesitamos entonces esforzarnos ahora que estamos vivos. Las almas en el purgatorio le dijeron a Santa Faustina, nosotros somos felices en la manera en que ustedes hacen la voluntad de Dios, porque ellas lamentan no haber hecho tanto. Entonces ya te das cuenta la importancia y la necesidad de convertirnos para evitar un purgatorio largo o para no ir al purgatorio. Estás escuchando esto tú que estás vivo, pero podemos pensar en este momento y entonces los que ya partieron, ¿qué? ¿Qué podemos entonces nosotros hacer? Ya que sabemos su condición. Mira, el saber esto es tomar conciencia del estado en que se encuentran nuestros seres queridos. ¿Y qué podemos hacer? Porque pasamos muchos años de pronto sumidos en la tristeza por los que ya partieron, sabiendo que podemos hacer tanto por ellos. Muchos de pronto no pueden dormir, tienen problemas espirituales, escuchan ruidos, tienen miedos, tienen traumas, no encuentran respuesta a situaciones difíciles, depresión, ansiedad, pánico. Todo esto está relacionado con las almas que necesitan de nuestras oraciones. Es que todo esto se relaciona.
No es solamente los que ya partieron, bueno, ya ellos allá y nosotros aquí. No, esto tiene una relación. Y de ahí es donde viene la misericordia. La Virgen lo dijo en Fátima: hay muchas almas que se van al infierno porque no hay quien rece por ellas. El rezar por las almas en el purgatorio es un acto de caridad. Es lo más hermoso que podemos hacer por una persona, porque esto le acorta su tiempo en el purgatorio. Entonces, esto es como una catequesis que estamos recibiendo acá. Y hace un año que yo lo quería hacer y yo no sé por qué se me pasó, pero hoy se llegó el día de hacerlo, y por eso quiero traer las notas que ocupé en ese retiro, para que esto quede grabado y usted lo pueda compartir con sus familiares, con sus amigos, para que mucha gente conozca, tenga conciencia de que el purgatorio es un lugar de misericordia. Y cuánto ha engañado el demonio a tantas personas con este tema del purgatorio, infundiéndoles miedo. A otras religiones les ha quitado este libro precioso que voy a leer de la Biblia, para que aprendamos que ayudando a las almas que están en el purgatorio, también nosotros estamos invirtiendo para nuestra propia salvación también. Escucha lo que dice Segunda de Macabeos 12:45. Mandó pues ofrecer ese sacrificio de expiación por los muertos para que quedaran libres de sus pecados. Mira qué hermoso. Y la Iglesia, apoyado en esta cita bíblica, dice en el Catecismo de la Iglesia Católica numeral 1032. Esta enseñanza se apoya también en la práctica de la oración por los difuntos, de la que ya habla la Escritura. Por eso mandó Judas Macabeo a hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran libres del pecado. Desde los primeros tiempos, la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, en particular el sacrificio eucarístico, para que una vez purificados puedan llegar a la visión beatífica de Dios. La Iglesia también recomienda las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos. Qué hermoso, ya te das cuenta el valor de la Santa Misa, el valor de las limosnas, de las indulgencias. Cuando rezas el Santo Rosario o cualquier devoción, debes rezar por las intenciones del Papa, un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria, para ganar esta indulgencia para tus seres queridos o para nosotros cuando muramos. Ya te das cuenta qué valor tan grande tienen las obras de misericordia, porque todo esto es inversión para el cielo. Yo relaciono también esto como, por ejemplo, una persona que va a la cárcel y va a pagar un delito. Va a estar por cierto tiempo en la cárcel, pero va a salir. ¿Cuándo? Cuando pague. Porque así lo dice la palabra de Dios. De allí no saldrás hasta que no pagues todo. Mateo 5:25. Entonces, queridos hermanos, basado en la palabra de Dios, nosotros podemos tener la certeza de toda esta misericordia que Dios nos ofrece a todos. Lo importante es que la acojamos. Primera de Juan 5:16 lo dice también. Si alguno ve a su hermano en el pecado, un pecado que no ha traído la muerte, ore por él, y Dios le dará la vida. Hablo de esos pecados cuyo pecado no es para la muerte. ¿Ves? Hay pecados que pueden ser perdonados en el purgatorio. Entonces hay esperanza. Entonces mira que este tema del purgatorio es algo muy lindo. La Iglesia ofrece sufragios, es decir, expresiones de fe, y en la comunión de todos los santos y la Iglesia peregrina
unido en el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, toda esta unión es un alivio y es un alcanzar la vida eterna para la iglesia purgante. Esto es precioso. ¿Qué es entonces lo que más bien le hace a las almas en el purgatorio? La misa. Yo desde que conocí esto, decidí ir a la Eucaristía todos los días, porque me di cuenta que con cada Eucaristía un alma sale del purgatorio. Quiero terminar compartiendo mi testimonio acerca de las almas en el purgatorio, porque no podría hablar de algo que yo no sé. Y esta es una experiencia que yo ya lo he contado en mis videos, los puedes buscar los primeros videos de hace 2 años donde empecé a compartirlos. Y es que yo he visto esas almas en el purgatorio, he visto muchas personas que me han pedido la oración. De pronto estando en la misa, estando en alguna hora santa, estando también en mi casa, uno como que siente que es una almita que está pidiendo una oración. ¿Y cómo negarla? ¿Por qué? ¿Por qué negar una oración a un alma necesitada? Pido pues a Dios que con este video tú te motives a entregarte más a Dios, a abrirte a su gracia, a orar, a acercarte con todo corazón a esta relación con Dios cada día más y más. Tengo aquí para terminar, es mejor tener un seguro y no necesitarlo que necesitar un seguro y no tenerlo. Es decir, Dios nos ofrece todo para nosotros salvarnos. Voy a terminar orando con la cita de Efesios 6:10, que sea como la oración final. Háganse fuertes, por lo demás, fortalezcanse en el Señor, con su energía y su fuerza. Lleven con ustedes todas las armas de Dios para que puedan resistir las maniobras del diablo, pues no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras, los espíritus y fuerzas malas del mundo de arriba. Por eso, pónganse la armadura de Dios, para que en el día malo puedan resistir y mantenerse en la fila valiéndose de todas sus armas. Tomen la verdad como cinturón y la justicia como coraza. Estén bien calzados, listos para propagar el evangelio de la paz. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe y así podrán atajar las flechas incendiarias del demonio. Por lo último, usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. Vivan orando y suplicando. Oren en todo tiempo según las inspiraciones del Espíritu. Velen en común y perseveren en sus oraciones sin desanimarse nunca, intercediendo en favor de todos los santos sus hermanos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga.